Buenas tardes, chicos. Soy Jorge Luis Ponce, el ponente en esta oportunidad de la Universidad San Juan Bautista, y les voy a presentar lo que vendría a ser el tema, que es plagio. Comenzamos. Entonces, plagio, que ha venido siendo un tema que con el pasar de los años ha venido incrementando bastante, y se están tratando de implementar varias formas y maneras para poder eh, tener un mejor control acerca de esto, eh, para que se desempeñe de una mejor manera en el campo de la investigación científica. Entonces, como definiciones de plagio, según la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se tiene que es la apropiación, presentación y la utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. Entonces se considera como un acto fraudulento, en el cual existe presunción de intencionalidad en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como un producto propio, y de desconocer la participación de otros en la generación, aplicación o en su perfeccionamiento. Entonces, tenemos que tener también en cuenta que para que una persona, estudiantes o cualquier persona que se desempeñe en estos campos de investigación científica, tiene la obligación de que se informe sobre estos temas éticos, que esté al tanto de nuestros códigos legales, ya que el plagio lo tendríamos en conclusión como vendría a ser el acto de apropiarse indebidamente del trabajo de otros, la apropiación fraudulenta del trabajo de los demás sin citar la fuente original. Entonces, tenemos que como la mala conducta en investigación vienen a ser la fabricación de datos, la falsificación de datos y el plagio. Que en esta oportunidad lo que vamos a tomar más en cuenta vendría a ser el tercero, que vendría a ser el plagio. Estos son aspectos que debemos tener en cuenta con respecto a una conducta, a una mala conducta, a que no haya una conducta responsable de la investigación científica. Entonces, tenemos que, como les decía, esto ha ido creciendo bastante con los años, por lo que podría decirse que a lo largo de nuestras vidas, esto ya se ha vuelto un tema también social y general, ya que se puede decir que todos nos hemos visto involucrados en alguna situación de plagio, ya que esto viene bastante extendido en la sociedad, ya sea por lo que les voy a explicar ahora, que son los factores que inciden en el plagio, que vienen a ser educación tardía en la integridad científica, o sea que no tenemos el conocimiento todavía de que el plagio es una conducta mala, y cuáles son las maneras de no realizar esta práctica del plagio. También tenemos la ausencia de normas claras y la ambigüedad en las percepciones y las definiciones, la sociedad y el ambiente profesional, porque también cuando a veces algunas empresas contratan a algunos investigadores para hacer algún tipo de investigación y quizás alguien detecta que hay algún tipo de plagio, se lo comunican a quien vendría a ser el jefe o el encargado de esa investigación, y quizás no tiene la capacitación necesaria para tratar un tema de plagio. También tenemos la ausencia de procesos institucionales definidos para enfrentar la mala conducta científica, cosas que se dan en algunas instituciones que podemos evidenciar, como que podrían ser las auditorías. Y luego tenemos las definiciones poco claras sobre qué constituye una investigación científica.
Información que uno tiene que investigar al momento de hacer o cualquier estudio científico. Luego tenemos factores mitigantes o atenuantes y algunos factores agravantes. Para esto tenemos que tener en tanto que el plagio es ilegal y es inmoral en nuestro campo. ¿Esto por qué? Porque esto permite el avance indebido de las personas que no están totalmente calificadas para hacer una investigación científica. Entonces, dentro de los factores mitigantes o atenuantes, tenemos que tener en cuenta la cantidad de plagio, ya que no es igual plagiar todo un artículo a plagiar un párrafo o una oración. Tenemos también la cooperación del denunciado. Por ejemplo, cuando se denuncia a alguien por plagio, si esta persona lo va a negar o va a decir que sí cometió una equivocación o sí tenía la intención de realizar el plagio o no. También tenemos lo que vendrían a ser las circunstancias extenuantes que podemos tener como, por ejemplo, que la persona diga que ha incurrido esto porque tenía algunos problemas familiares, habrá sufrido algún accidente o enfermedades, justificando el por qué no ha desarrollado una correcta verificación a su trabajo y por lo que se encontró este plagio. Luego tenemos los factores agravantes, que sería información falsa durante la investigación. Faltas reiterativas de que está dando una mala práctica y de todas maneras lo sigue haciendo, y obtener el documento fuente con mentiras. Por ejemplo, decir a un autor que necesita su trabajo para sin fines de presentarlo o publicarlo, y consigue la información para no citarla, pero de todas maneras sí lo publica. Entonces está consiguiendo la fuente, pero con mentiras. Entonces, a pesar de todo esto, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que haya factores mitigantes y agravantes, el plagio sigue siendo plagio. Luego, tenemos lo que sería el plagio de ideas, que vendrían a ser la apropiación de ideas, explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis o metáforas. Esto vendría a ser en forma ya sea completa o en forma parcial, o con modificaciones superficiales, sin dar los créditos a quienes las originaron. Para esto tenemos que saber que ¿cómo evitarlo? Para evitar esto, lo importante es citar la fuente. Tenemos que tener siempre en cuenta reconocer el trabajo y los aportes que hicieron otros antes que nosotros, si es que vamos a usar esa información. Y que no está bien que en eso mismo las explicaciones o las conclusiones, hipótesis de trabajos previos, los reescribamos o no demos crédito a estos trabajos que ya se hicieron antes. Luego tenemos lo que vendría a ser el plagio de texto. Esto es importante ya que el plagio de texto es el más común. ¿Por qué? Porque hay una facilidad que vino a partir de los años 90, donde comenzó a surgir el Internet. Entonces, entonces se empezó a filtrar un montón de información a través de la red, de la que todas las personas tienen disponibilidad de encontrar y copiar. Pero el problema no está en copiar, sino el problema de este plagio de texto está en no citar la información que encontramos. Entonces, está mal copiar literalmente sin citar y sin entrecomillar. Por ejemplo, en algunas revistas donde usan información
A veces no las entrecomillan o no citan a los autores para que sean reconocidos por el trabajo que han realizado. Luego aquí tenemos un ejemplo de que se ha hecho un estudio en el 2012 de retractaciones en publicaciones científicas. Entonces, de 56 países donde se donde se hicieron las retractaciones, encontramos que Estados Unidos, Alemania, Japón y China abarcan 3/4 de las retractaciones. Estas retractaciones debido a que, como les decía, debido al Internet se hizo mayor el plagio, así como también se hizo mayor la manera de detectar cada publicación que se hacía y evidenciar este plagio. Entonces tenemos, según este estudio, que el 21.3% fueron por errores, que hubo un error y y por eso no se hizo la retractación. Un 43.4% debido a un fraude, un 14.2% por duplicaciones del mismo artículo y un 9.8% por plagio. Que eso ha ido aumentando por los años y se ha ido intensificando más por la facilidad que nos da el Internet. Ya, esto, y lo que tenemos, el problema que conlleva estas retractaciones en publicaciones científicas es con respecto a lo que vendrían a ser, sería que no se informa el contenido que ya ha sido publicado. Por ejemplo, en duplicaciones no dicen que el contenido ya está siendo revalorado o republicado. Luego tenemos lo que vendría a ser el autoplagio, donde se usan trabajos o datos propios o una nueva publicación sin informar al lector. O sea, trabajos que cada uno pudo haber hecho, que son autores de un trabajo, pero lo hacen con el objetivo de sacar quizás más publicaciones. Entonces, el problema del autoplagio es que es redundante y duplicativo. También se puede llegar a publicaciones salami, que vendrían a ser, esto vendría a ser la fragmentación, la fragmentación indebida de la información para generar mayores publicaciones. Esto infringe los derechos de propiedad intelectual, ya que tú al momento de publicar en algún editorial tu artículo o tu revisión, ya estás entregando los derechos de esa información a la editorial. Por lo que si vuelves a usar esa información en otros trabajos, estás cayendo en lo que vendría a ser el autoplagio. Luego tenemos el resumir y parafrasear. Al resumir, condensamos con nuestras palabras lo que el otro autor ha dicho. Y es necesario citar la fuente. Siempre es necesario citar la fuente porque algunas veces al momento de parafrasear se nos pasa el momento de citar la fuente, ya que así sea solo el resumen o un objetivo o lo que sea, estas ideas que sacamos al momento de parafrasear siguen siendo ideas ajenas y no propias. Entonces, riesgos del refraseo. Al refrasear cambiemos la idea original. Eso no debe hacerse, ya que al momento del parafraseo se debe mantener la idea original. También otro riesgo es que al refrasear no haya un mayor cambio, o sea que sea lo mismo. Eso ya vendría a ser plagio. Y el otro riesgo es que olvidemos citar.
que a veces al momento de parafrasear, luego no citamos correctamente la idea que sacamos de esa fuente. Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Evitamos el plagio educándonos e informándonos acerca de la información y de las fuentes de donde estamos sacando la información. Esto lo hacemos a través de listas de verificación que nos ayudan a investigar la información que nosotros tenemos. Como por ejemplo, en Google, cuando tenemos algún tipo de información que desconocemos, podemos poner una frase o un párrafo y lo ponemos en el buscador y quizás nos lleva a que hay un artículo que tiene esa información. Entonces ya sabemos que tenemos que citar esa información que teníamos que ya existe. Entonces, tenemos cita, que es la información que nos remite a la fuente original del texto o la idea que utilizamos. Hay diferentes estilos de cita que tienen el autor, fecha, autor, página, estilo numérico, nota al pie de página, diferentes maneras de citar. También tenemos referencia, que es el conjunto de datos que identifican de manera inequívoca el documento citado. Vendrían a ser autor, título, año, editorial, revista, URL para las páginas web, etc. Luego la bibliografía, que esta es la lista ordenada de todo aquello que se ha leído para la preparación de un trabajo, tanto si se ha citado específicamente como si no se ha citado. Entonces, ¿qué es lo que debemos citar? Lo que debemos citar son fuentes verificables. Esto es importante ya que hay fuentes que no son verificables o no son confiables. Como por ejemplo, hay una página web de donde sacan bastante información que se llama, vamos a poner como ejemplo al Rincón del Vago, que varios deben conocerlo, que esto no se cita ya que no es una fuente confiable. Siempre debemos sacar nuestra información de fuentes verificables y auténticas. También citamos hallazgos de investigaciones, revistas ya sean originales o revisiones, y es recomendable que el 50% de las referencias sean de los últimos 5 años o que todas las referencias sean de los últimos 5 años. También debemos considerar importante también que debemos tener referencias nacionales de nuestro propio país, si es posible. Y también debemos citar artículos que uno ha leído en su integridad, no solo que hayamos leído el resumen y ya solo por el resumen lo estamos citando, no. Tienen que ser artículos que ya sabemos todo qué es lo que tienen todo su contenido. Entonces, para esto tenemos algunos, para revisar la información que debemos citar y no caer en el plagio, tenemos algunos programas automatizados que pueden llegar a ser o gratuitos o pagados. Estos nos ayudan a poder cumplir con las normas y las reglas que debe conllevar una buena investigación. Que algunos ejemplos vendrían a ser el Turnitin, el Plagium, Viper o el Authenticate, que son algunos ejemplos de programas que nos ayudan a identificar el porcentaje de plagio que puedan tener nuestros artículos o investigaciones a futuro. Gracias. Ahora, les voy a dar una pregunta
de acuerdo a lo que hemos aprendido eh, acerca de esta presentación, que es la siguiente. Eh, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones que les voy a dar es el que representa mejor lo que vemos en un caso? Entonces, eh, ahora les pongo el caso. Ahí tenemos el caso, que es apropiación de una propuesta de investigación sometida a un fondo concursable, que dice que un estudiante de un programa de maestría en salud ambiental recibió el anuncio de una convocatoria para presentar proyectos de investigación relacionados con alternativas para reducir la contaminación ambiental. La convocatoria fue lanzada por una oficina de su universidad con fondos de una agencia de cooperación internacional. Entonces, el estudiante se presentó a dicho concurso con una propuesta basada en su tesis de maestría, la cual planteaba evaluar un nuevo método para el manejo sostenible de residuos sólidos en zonas urbanas con baja cobertura de servicios sanitarios. Entonces, cuando se hicieron públicos los resultados del concurso, el estudiante vio que su proyecto no había sido seleccionado para recibir financiamiento. Decidió entonces revisarlo para introducir mejoras y poder presentarlo a una nueva convocatoria. Entonces, las alternativas son, estamos ante un caso claro de plagio de texto, hay factores atenuantes o mitigantes por la colaboración del profesor ante sus autoridades de la universidad, o se trata de un caso de plagio de ideas. Para lo que tienen 5 minutos.
Ya, entonces, ahora para aclarar la respuesta a lo que vendría a ser el caso, vamos a analizar cada respuesta. Entonces, tenemos que la alternativa era estamos ante un caso claro de plagio de texto. Esto vendría a ser incorrecto, ya que sí es cierto que el profesor colaboró con estas autoridades de la universidad que se proponían a esclarecer el caso y que esta colaboración podría ser un factor atenuante o mitigante al momento de evaluar la gravedad de esta falta. Debemos considerar que si el proyecto que él presentó luego como suyo estuvo basado en una propuesta original sometida a un concurso en el cual él era miembro del jurado evaluador, eso constituiría un factor agravante, pues obtuvo una idea de una manera inapropiada. Tomando esto en cuenta, el caso no se define mejor por la presencia de aquel factor mitigante, sino por el hecho central de plagio de ideas, es decir, la apropiación de ideas en forma completa o parcial o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolo sin dar los créditos a quienes lo originaron. Eso sería si es que en respuesta a la alternativa B, si hay factores atenuantes o mitigantes por la colaboración del profesor ante las autoridades de la universidad. ¿Por qué es incorrecto la A? Es porque para calificar el caso como un plagio de texto, tendríamos que saber si es que el profesor tomó literalmente el texto del estudiante o parte de ese texto para presentarlo como propio. Pero la información que tenemos no nos permite saber eso. Lo que señala en el caso es que el proyecto del profesor era similar al del estudiante, por lo menos en el concepto, y que él alegó haber introducido modificaciones. Entonces se trata de un caso de plagio de ideas que se define como la apropiación de ideas en forma completa o parcial o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolas sin dar los créditos a quienes las originaron. Por lo que nos quedaría que la respuesta correcta sería la C, que se trata de un caso de plagio de ideas, ya que aún si el profesor introdujo modificaciones en ciertos aspectos de este proyecto, persiste el hecho de que el concepto y el diseño original ya hayan sido elaborados por la estudiante, quien no fue reconocida como autora de la idea, pero según la definición presentada en este módulo, este tipo de plagio involucra la apropiación de ideas en forma completa o parcial, o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolas sin dar los créditos a quienes las originaron. Además, también es cuestionable la manera en que el profesor obtuvo la idea del proyecto, ya que la tomó de una propuesta que se encontraba en evaluación para un fondo concursable, siendo él uno de los miembros del jurado evaluador. Esto constituye un factor agravante incluso si el profesor decidió cooperar con las autoridades que evalúan este caso. Y eso sería todo. Muy bien para todos los que respondieron la alternativa C. Muchas gracias.